Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Gabriela, ¿cuántos años tienes y dónde eres? Tengo 29 años y soy de Ecuador. De Ecuador. Guayaquil, Ecuador. Vamos a empezar por el final. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ahora mismo estoy viviendo con las hermanas, con las siervas del hogar de la madre, pero estoy en España porque estoy haciendo un máster. Entonces ya venía planeando desde el año pasado hacer un máster en España. Entonces estoy estudiando en la Universidad de Cantabria, un máster en Empresas y Tecnologías de la Información. Vale. ¿Y hasta llegar hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Tomaste los sacramentos? Sí, desde muy pequeña, no sé, 9, 10 años, pues hice mi primera comunión. Mi familia no era muy como católica, o sea, es católica, pero no como de estar yendo a grupos y estar todo el tiempo como, ¿sabe? Como sin exagerar. Entonces, pues cuando fui pequeña y hice la primera comunión, recuerdo que yo siempre, no sé, como desde ese momento quise ser catequista y se me quedó como eso en la mente, que quería ser catequista, de grande quería ser catequista. Luego hice la confirmación, pues como me olvidé un poco de eso, como hasta los 17, 18 años. Me olvidé un poco y luego a los 17, 18 años, el padre de la parroquia, un día que estaba en misa, invitó a las que querían ser catequistas. Entonces yo me acordé, claro, de pequeña yo siempre había querido ser catequista. Entonces pues me apunté, no sabía si me iban a coger, claro, porque nadie en la parroquia me conocía, pero pues me apunté. Y me llamaron, todo, fui a los 17, 18. En este mismo año entré a una comunidad misionera que se llama Harcia. Entonces entré a esta comunidad y estuve 6 años. Mis primeros años en la comunidad fueron muy buenos. O sea, no sé, espiritualmente me ayudaron a crecer muchísimo. Aprendí casi todo lo que sabía, todo lo aprendí en la comunidad. Muy buena formación, la acogida, no sé, me fue muy bien. Y tenía como muy buena relación con Dios, como en la comunidad también, bueno, como yo tampoco no sabía mucho, pero aprendí cómo a rezar en la comunidad. Y en esta comunidad yo conocí a unas chicas que querían como ser consagradas, laicas consagradas, dentro de la comunidad. Entonces como comenzamos a, bueno, yo también como ya era coordinadora, entonces como teníamos cosas en común, pasábamos tiempo juntos y todo. Y entonces yo más o menos habré tenido 19 o 20 años. Y recuerdo que yo estaba rezando en mi cuarto, yo ya tenía, no sé, como... A mí me encantaba mi comunidad, me encantaba. Y todo lo que hacíamos a mí me encantaba. Yo recuerdo que en algún momento, como yo entendí por primera vez que el Señor nos podía llamar como a cualquier vocación. Porque yo siempre decía como pues... mi vocación pues debe ser como el matrimonio, porque es como lo normal, o sea, uno crece, se casa, tiene hijos y ya. Pero luego como que a medida que iba conociendo a la iglesia, como la comunidad le iba enseñando de todo lo que es el catecismo, de santidad, de vocación, todas estas cosas para mí me parecían fabulosas. Porque claro, yo nunca había escuchado hablar como alguien así como de santidad, ¿sabes? Y entonces yo recuerdo que en algún momento, como a los 19, 20 años, yo como entendí que realmente uno podía ser santa en cualquier vocación y que el Señor te podía llamar a cualquier vocación. Y entonces yo recuerdo que yo estaba rezando y tenía como, yo en ese entonces hablaba como muy bien con el Señor y tenía como las 4 vocaciones que conocía hasta el momento, que era como el matrimonio, la vida religiosa, las consagradas, las laicas consagradas y misionero. Y yo estaba como diciéndole al Señor, mira, si tú me llamas a esta, pues sería fabuloso porque yo podría hacer esto. Y no me gustaría por tal cosa, pero esto me serviría en esta otra vocación. Entonces estaba hablando de todas las 4 vocaciones. Y estaba como hablando de algo muy alegre, o sea que a mí, no sé, me apasionaba muchísimo. Y de un momento a otro en la oración yo experimenté como un miedo, pero que yo, o sea, es que no, en ese momento no le vi como ninguna lógica, porque... O sea, ¿por qué? ¿Sabe? O sea, experimenté como un miedo como desde mis huesos para afuera, ¿sabe? Y yo me acuerdo que cerré muchísimo los ojos y en ese momento, después de que ya pasó todo el miedo y me di cuenta como que de lo que había pasado, terminé la oración rápido y me fui a dormir. Porque yo dije, uy, qué miedo no va a ser que se me aparezca. ¿Qué había pasado? Se me aparezca algo, yo qué sé, no, me cogí y me fui a dormir. Entonces, como claro, yo tampoco no tenía como un guía espiritual ni nada, ¿sabes? Entonces yo simplemente me fui a dormir. Entonces, de ahí en adelante, yo recuerdo que como mis oraciones, como sí rezaba, pero trataba de como no profundizar tanto porque me daba miedo. ¿Pero miedo a qué? No sé, me dio como un miedo simplemente, pero
O sea, en ese momento ni siquiera me puse a darle vueltas. O sea, dije como, a lo mejor esto nunca sucedió. Y yo dije, me voy a olvidar de que esto sucedió y que como continúe mi vida normal. Entonces, con el pasar del tiempo fue como, ya después rezaba, pero ya como no tan profundo, o con una oración no tan íntima, porque como me daba un poco de miedo. Entonces ya pasó el tiempo, comencé a trabajar, seguí estudiando, un día no rezaba. Uy, madre. Al siguiente día rezaba el doble, después otra vez se me olvidaba rezar, y así con el tiempo, hasta que dejé la oración. A los 21, 22 años más o menos, yo seguía estando en la comunidad, pero ya prácticamente no rezaba. O sea, rezaba, pero, o sea, yo considero que no es oración, ¿sabe? Como, realmente no era como una oración de un encuentro con Dios, simplemente era como hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué misión tenía esta comunidad? Bueno, nosotros éramos más de trabajar con jóvenes en ese entonces, cuando yo estaba. Entonces, por ejemplo, el grupo que yo tenía era de chicos jóvenes que querían como de alguna manera formarse espiritualmente y como ir a otros lugares a hacer, por ejemplo, afuera de la ciudad, lugares donde no hay grupos juveniles, pues como de alguna manera trabajar con los jóvenes y tal. Vale, y si tú no te alimentabas de la oración y tal, ¿cómo eras capaz de formar a estos jóvenes? Ya, eso es lo mismo que yo me pregunto. Porque o sea, y ante los ojos del mundo era como estaba muy bien, ¿sabes? Porque era como, hacía lo que tenía que hacer, o sea, no era una chica mala, nunca me andaba en fiestas metida, ni tomando, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, realmente era como bien, o sea, estaba bien. Pero claro, como esa falta de oración con el tiempo, o sea, se nota muchísimo. Entonces, efectivamente, desde los 21 años, fue como, toda mi vida fue como de una manera u otra como cayendo. Un pecado que quizás en ese momento no me parecía tan grave, como me llevó a otra cosa y a otra cosa. Y entre los 21 y los 22 años, entonces ahí yo siento que ahí comenzó como la espiral. Porque entre los 21 y los 22 años comencé como a tomar como un poco, bueno, no un poco, sino como normal, cosas como por ejemplo de impureza, cosas de alcohol, cosas así que antes como ni siquiera me llamaban la atención, pero de repente como no me parecían tan mal, ¿sabes? O sea, era como normal. Entonces, 21, 22, 23, a los 23 años me di cuenta que algo estaba yendo muy mal, realmente, y claro, y yo también como tenía la responsabilidad de otros chicos, aunque como no lo hacía como para que todo el mundo lo sepa, pero se nota, ¿sabes? Cuando una persona no tiene una buena vida espiritual. Entonces a los 23 años comencé y también, claro, se me mezclaron muchas cosas en problemas de mi familia, de la universidad, que había descuidado, como a mí me encantaba mucho la comunidad y estaba como activa haciendo todas las cosas en todos lados, descuidé lo que es la familia o el trabajo, los estudios. Entonces, a los 23 años comencé a pensar, como a centrarme y decir como algo no está bien. Vamos a tratar de salir de esto, ¿no? Entonces comencé a pensar por primera vez en mi vida en salir de la comunidad, que era algo que hasta el momento nunca lo había pensado porque era como todo lo de Dios lo había aprendido ahí, entonces era una mala idea. Entonces comencé a pensar a los 23 años de eso. 23, 24, igual. Fueron 2 años, los 2 últimos años que estuve en la comunidad, porque a los 24 ya salí de la comunidad. Fueron años como que los tomé como para discernir, pero que ciertamente como cuando salí de la comunidad, yo recuerdo que el último año, antes de salir de la comunidad, yo estaba en la adoración de Santísimo, en la parroquia donde yo formaba parte, y yo le estaba preguntando al Señor como si realmente tenía que salir de la comunidad, porque yo decía como, no estoy bien, pero si salgo de la comunidad, o sea, yo creo que voy a estar peor, o sea, no lo sé, la verdad, porque, no sé, eran muchas cosas que pasaban, entonces yo no sabía si salir o no salir. Y en ese momento yo experimenté clarísimo como que el Señor me dijo como que tenía que continuar mi vida sin la comunidad. Como que de alguna manera la comunidad me sirvió durante un tiempo de mi vida, pero ya no, o sea, ya no. O sea, tenía que continuar sin ella y tenía como que desprenderme de ella porque la tenía como muy, no sé, como muy apegada, estaba muy apegada a ella. Y que tenía que como crecer, como que ya mi tiempo ya, o sea, ya no estaba creciendo ahí. Entonces, claro, me costó al principio muchísimo porque hasta ese entonces ya tenía 24 años, cuando entré tenía 17, entonces era como toda mi vida según lo que yo había venido formando, era como haberlo puesto todo en una pizarra durante esos 6 años e ir como haciendo planes de toda mi vida. Y entonces a los 24 años, cuando el Señor me dijo como, tienes que dejar la comunidad, fue como haber borrado toda la pizarra
Fue como haber borrado toda la pizarra y comenzar otra vez de blanco, o sea, con una pizarra en blanco. Yo decía, a los 24 años. ¿Dónde o sea, me voy? Que no era tampoco vieja, ¿sabes? Pero, o sea, 24 años a mí me parecía muchísimo. Yo decía, o sea, ya, bueno, ya estaba terminando mi carrera, bueno, ya había terminado mi carrera. Me faltaba solo la tesis. Pero yo decía como, ¿qué hago ahora? O sea, no sé. Entonces, bueno, tuve la magnífica idea yo dije, ok, 24 años, ¿qué es lo que hace una chica normal de 24 años? Entonces traté de vivir como una chica normal de 24 años. Entonces yo dije, pues, sin apegos, pero tampoco sin pecados. O sea, tratar de vivir como normal, neutral. Vale. ¿Y cómo se hace eso? No se puede. No se puede tampoco, porque claro, es que alejada de Dios es muy difícil. O sea, es que si uno no tiene una guía y no tiene oración, es muy difícil. Entonces, pero en ese momento para mí era como lo más lógico. Entonces, claro, yo también estaba como pasando por un momento difícil porque había dejado la comunidad, ya no tenía como mis amigos, ya no tenía las personas que de alguna manera u otra me ayudaban o me soportaban, vale. No sé cómo decirlo. Luego fueron de los 24 a los 25 años. Entonces, bueno, al principio trataba como de vivir bien, pero cada vez también me iba metiendo más en el pecado, más en la tibieza, porque era como, no era ni la una cosa ni la otra. Y antes, o sea, ahora tampoco no era coordinadora, pero tampoco, no sé, era como una mezcla de cosas que no eran ni buenas ni malas, ¿sabes? Entonces, a los 24, 25 años. Luego, a los 25 años, yo recuerdo que ya era como normal, o sea, era como de las chicas que van a fiestas y normal, como se mezclan entre cualquiera. O sea, ya no era como una chica buena, era una chica normal. De Dios nada, ¿no? No. O sea, no, prácticamente no. Vale. Entonces, a los 25 años recuerdo que, bueno, yo tenía un tío que vivía conmigo y mi tío falleció cuando yo tenía 25 años. Entonces, no sé, como que mi tío haya fallecido de alguna manera me hizo como de alejarme de las fiestas, pero como por respeto, ¿sabes? Porque como mi familia estaba pasando por un mal momento y tal, sí. Entonces no podía andar como llevando amigos a mi casa y todo. Entonces como me alejé un poco de esto. Entonces como también comencé a replantearme la idea de como de la vida y de la muerte, como qué estoy haciendo con mi vida. O sea, ya tengo 25 años y no, o sea, ya yo creí que ya tenía a los 25 años como por lo menos, no sé, una consagración o alguna cosa así, pero no tenía nada. Entonces comencé a plantearme como más cosas de mi vida. Yo me acuerdo que en esta edad yo todos los días me iba a dormir y todos los días antes de dormir pensaba ¿qué hago con mi vida? O sea, como cuál es el objetivo de mi vida. Yo conozco personas que ya a mi edad como ya tienen sueños con su vida, quiero casar. O sea, yo me quería casar y tener hijos, pero no sé, como para mí no era como suficiente, ¿sabes? Como solamente eso, como ¿cuál es el objetivo realmente de mi vida? Entonces recuerdo que yo todas las noches me iba a dormir pensando en cuántas personas mueren todos los días y que sí que tienen sueños y que sí que tienen objetivos y que tienen familias y que tienen hijos y que tienen como alguien una responsabilidad y mueren. Y como hay otras personas como yo que no tengo ni hijos ni ninguna otra cosa y sin embargo como sigo viviendo. Como no lo entendía, ¿sabes? Y me acuerdo que todos los días me acostaba como pensando en eso, todos los días. Entonces recuerdo que un día, pero era como, no sé, se me hizo como normal, ¿sabes? O sea, al principio como que lo reclamaba, pero después era como normal, como pensar en cosas de la vida, normal. Entonces recuerdo que me fui a dormir un día y al siguiente día cuando me levanté, o sea, antes de levantarme, es que ahora lo entiendo porque lo viví, pero no sé si lo voy a explicar bien, pero es como el paso de cuando uno sale de un sueño y se levanta. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo estoy en un sueño y como me doy cuenta que es un sueño, me levanto. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, fue como en este paso de salir del sueño y levantarse, yo sentí que como me quedé en la mitad, ¿sabe? Como que iba a salir del sueño, pero me quedé en la mitad, como en blanco. Y cuando me quedé en blanco, fue como que yo experimenté como, es que no sé si decir como una voz o algo, que me dijo como, si tú te levantas hoy, es porque yo quiero que te levantes hoy. Pero a mí me llama muchísimo la atención el yo, porque era un yo porque a mí me da la gana que te levantes hoy, como ¿quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Sabes? Como yo soy el único capaz de controlar eso. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención y me asustó un poco también, pero porque no fue algo como normal, ¿sabes? Entonces me dijo como, si tú te levantas hoy es porque yo quiero que te levantes hoy. Y luego fue como un silencio
Y luego me dijo como, te voy a dar otra oportunidad. Y otro silencio. Y entonces ahí, me levanté. Pero cuando me levanté fue como también muy lento, que me pareció una eternidad. Pero fue como muy lento. Y cuando me levanté, me quedé pensando en eso. Porque yo dije como, qué raro. Pero como al mismo tiempo, yo decía, ok, yo entiendo que no debo reclamarlo, pero tampoco no entendía como cuál era el objetivo de mi vida. O sea, igualmente no lo sabía, ¿sabes? Pero desde ese momento se me quedó como claro de que no tenía que estar reclamando como porque ellos sí, porque yo no, porque esto sí, porque lo acá no. Simplemente es así porque así tiene que ser y ya. Entonces, pues nunca más volví a reclamar eso. Y cuando la gente lo pregunta, yo digo como, ay, si supieran. Cuando dicen como, ¿por qué ellos sí se mueren y nosotros no? Pues porque así quiere Dios que sea, ¿sabes? Entonces recuerdo que, bueno, ese fue el primero, ya nunca más volví a reclamar eso en mi vida, pero sin embargo, como tampoco no tenía como claro lo que iba a hacer con mi vida. Entonces continué. Seguí con mi vida, al siguiente año vino la JMJ del 2016. Entonces yo dije, pues seguramente como la JMJ va mucha gente, hay comunidades de todo el mundo, hay gente... O sea, es que yo voy a encontrar mi misión en la JMJ, seguro. Madre mía, vaya búsqueda. Seguro. Entonces me apunté, hice todo lo que tenía que hacer, fui a la JMJ, viví muchísimas cosas en la JMJ, pero regresé como nada. No encontré, o sea, yo decía, voy a encontrar por lo menos una comunidad misionera o algo, no sé, otra cosa, una congregación, unas hermanas, unas monjitas, alguien se me va a acercar en la calle, pero nada. O sea, fue como nada. Entonces yo regresé a mi casa y claro, yo en este entonces todavía no tenía ningún grupo, pero tenía mis amigos de mundo. Entonces yo dije, bueno, señor, yo lo intenté. Mira, yo fui, traté de buscar el grupo y no lo encontré, nadie me encontró. Pues ya está, ya mi parte ya está cumplida. Entonces regresé y recuerdo que mis amigos fue como, ay, qué chévere que volviste, tenemos que festejarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, pues sí. Y cogí y me fui con mis amigos de fiesta otra vez, normal, como siempre. Y otra vez en el mundo de lo mismo de siempre, pues, ¿no? El alcohol, las impurezas, las mismas cosas. Y yo creo que aquí fue como el punto clave, porque cuando yo estaba como, había vuelto nuevamente como al mundo de siempre, fue como cuando estaba metida como en un momento así como de mucha impureza, como me di cuenta del lugar en el que estaba y fue como que el Señor me haya puesto enfrente mío, como es que estas palabras que luego descubrí que eran de la Biblia porque no sabía de dónde eran, pero me di cuenta, o sea, experimenté como que me haya puesto enfrente de mis ojos unas palabras que dicen, le has echado las perlas a los cerdos. Pero yo en ese momento experimenté clarísimo, aunque no había como que no había vivido, no había recibido una gracia fuerte en la JMJ, que era porque a pesar de no haber recibido lo que yo quería recibir, como yo salí de la JMJ con una bendición del Papa y con un envío del Papa. Y que sin embargo yo salí y porque pues no me dio la gana, porque no fue como yo quise, como simplemente como lo eché así como al mundo de siempre. Entonces yo, no sé, lo experimenté como muy, muy claro, ¿sabes? Y en ese momento, después de que yo darme cuenta de lo que estaba haciendo, fue como que en ese momento también experimenté como que para mí es una gracia, aunque es un poco, no sé, pero experimenté que el Señor como me hizo ver que estaba en pecado mortal. O sea, realmente, aunque no era como comparada con personas malas, la más mala del mundo, estaba en pecado mortal. ¿Cómo llegas aquí? O sea, ¿cómo realmente tú sentías esa necesidad de búsqueda? O sea, la búsqueda, desde luego la necesidad de búsqueda la tenías, pero ¿por qué querías cesar tu vida mundanal? Pues, o sea, en ese momento, bueno, más que nada fue porque desde el principio yo tenía como ya formación. O sea, yo ya sabía muchas cosas, vale, ¿sabes? De lo que era pecado y lo que no era pecado. Pero algunas como igual las hacía. Porque yo decía, pues, como el Señor es muy misericordioso y nos va a perdonar a todos y al final... O sea, a lo que voy, o a lo que quiero ir es, ¿qué necesidad tienes tú en tu vida realmente? O sea, tú llegas a tu casa y dices, vaya vida más vacía, ¿sí? Llegabas a tu casa, vaya, ¿no? Claro, pero ¿qué necesidad tenías tú realmente para dejar todo lo que tenías en ese momento? Pues en ese momento específico, yo simplemente, cuando experimenté vas a dejar, como has lanzado las perlas a los cerdos, yo experimenté en ese momento que me iba a ir al infierno. O sea, vale, literalmente. O sea, pero lo experimenté como que era una verdad absoluta y que era completamente justo.
Y yo siempre, o sea, para mí me sorprende porque justamente antes yo había hablado, cuando conversaba con mis amigos, le decía como, es que yo creo que no, o sea, yo creo que no vamos a ir al infierno porque Dios es bueno, ¿sabes? Él nos va a perdonar y aparte hemos hecho cosas buenas en el, no sé, como, ¿sabes? Como siempre decía como, no puede ser así. Pero en ese momento yo experimenté como, era tan cierto lo de que iba, o sea, iba a ir al infierno y era tan cierto de que ni siquiera tenía la oportunidad o cara de decir, acuérdate, o ten piedad de mí, o no me lo merezco, o porque eres malo, como déjame entrar en el cielo, o sea, nada de esas cosas, era como, era verdad, o sea, me iba a ir al infierno y yo había elegido para mí el infierno, ¿sabes? Como yo había podido elegir otra cosa, pero yo había como comprado mi boleto directo al infierno por todas las decisiones que había tomado en mi vida hasta ese momento. Y para mí fue como muy claro de que si me iba al infierno iba porque era porque yo quería ir, o sea, como porque tú lo habías yo había dicho, todo. ¿sabes qué? Quiero ir al infierno. O sea, no es porque Dios es malo y me va a mandar al infierno, sino que porque yo lo había decidido. Entonces yo recuerdo que regresé a mi casa y me puse a llorar muchísimo porque era la primera vez como que lo entendía así, ¿sabes? Como que, bueno, que Dios me lo hacía ver como de esa manera, de que realmente no es que Él era malo, sino que nosotros elegimos eso para nuestra alma. Y da igual si tú crees o no crees en Dios, y da igual si tú crees o no crees en la iglesia, y da igual lo que tú pienses, pero al fin y al cabo es algo que tú te lo haces a tu alma. O sea, tú mismo decides eso para tu alma. Entonces, como yo nunca lo había experimentado como así, ¿sabes? Siempre, no sé, siempre lo había visto como que era algo más de Dios que nuestro. Y en ese momento lo entendí como tan clarísimo que yo dije, ok, si es mi culpa, o sea, si de mí depende el ir al infierno o no ir al infierno, solamente de mí, porque yo sé que Dios no es el que me quiere mandar al infierno, pues entonces como yo no voy a condenarme más al infierno. Entonces desde este momento como voy a vivir bien, y era como que el Señor me decía como ya sabes lo que tienes que hacer, como toda la formación que has recibido, úsala en algo, ¿sabes? Como utilízala bien, porque han sido muchos años que te has venido formando para que termines en el infierno, o sea, es como ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo bien. Entonces, desde ese momento, esto fue a los 26 años. Estos 2 años, de los 26 a los 28, que fue el año pasado cuando vine a España, fueron años que realmente como lo viví bien. O sea, literalmente no cometí ningún pecado como mortal, ¿sabes? O sea, realmente era buena, Porque igualmente nosotros, o sea, podemos tener pecados, pero ya no pecaba, ¿sabes? Como hasta ese momento que yo era consciente de que estaba en pecado mortal. Y entonces estos 2 años fueron como muy buenos. Fueron años de que realmente comencé a salir con un chico que era muy bueno, era catequista, estaba en la parroquia, me conocía desde hace muchísimos años, teníamos muchísima confianza, tenía un trabajo que era muy bueno, me daba muy flexible, tenía mis estudios, tenía mi vida en mi casa, estaba todo muy bien. Pero yo decía, pues todavía como no le veo un objetivo a mi vida, ¿sabes? Como igual, como sí, pero no. Entonces yo dije, pues ya sé, voy a hacer un máster. Entonces yo dije, pues yo creo que eso es lo que me falta, como quizás como seguir mi formación, conocer otro entorno diferente, no sé. Entonces comencé a planear hacer el máster. Comencé a buscar universidades y tal. Entonces llegué hasta una universidad X. Me inscribí en la universidad, pagué el boleto para venir a España. Y como era catequista, durante estos años fui catequista. Entonces este año yo dije, pues como es el último año que voy a estar en catequesis, bueno, el año pasado, voy a tratar de hacer como lo mejor que pueda hacer, la mejor catequista como que pueda hacer, como ir a las cosas de la parroquia, si hay que ir y todo. La primera cosa que hubo fue un retiro en este año con los padres de la parroquia. Y para mí este retiro fue como el volver a Dios. Porque realmente yo creo que recibí, no sé, yo creo que el Señor cuando uno como se abre un poquito, Él aprovecha como ese poquito para derramar muchísimas cosas. Entonces yo me acuerdo que este retiro como fue una decisión que yo tomé, yo dije como, al principio yo decía como, ay, un retiro otra vez. Pero fui al retiro y en este retiro fue como que el Señor me hizo ver muchísimas cosas que hasta ese momento no entendía. Como por ejemplo, de que yo decía como, al final ya como que, como para qué me sirve como todo lo que estoy viviendo, si no sé para dónde voy. Y como me hizo ver como que todo lo que estaba viviendo, había como estos 2 últimos años lo había hecho bien. Y que si él quería que vaya al máster, porque no se experimentaba que él quería que venga al máster, era para darme algo mejor. Y yo no sabía por qué.
pero yo decía, pues, no sé, se me quedó muy claro que era para darme algo mejor. También me hizo experimentar que a él ya no le importaba, como en ese momento, como todo lo que yo había hecho, como todas las cosas que yo he vivido o todas las cosas que yo, no sé, que había cometido, como a él le daba igual. Él solamente como quería que vuelva completamente a él, Vale. totalmente. ¿Dónde está ahora mismo tu fe? ¿Dónde estás situada tú ahora mismo? Y pues ahora mismo estoy viviendo en España, como dije, pero ahora formo parte del Hogar de la Madre. Soy candidata para sierva del Hogar de la Madre y los conozco desde el año pasado, después del retiro, justo después de salir del retiro, un mes después las conocí y eran de España y pues ya tenía pagado mi boleto a España y entonces, no sé, me pareció muy providencial, como de que ya todo estaba hecho y solamente era como tenía que decir que sí. O sea, si me decían esto, sí, pues sí, sí, todo como el Señor se encargó de acomodar todo. Y llegué hasta aquí y estoy, no sé, estoy muy bien. Creo que estoy donde el Señor quiere que esté en este preciso momento. Él lo ha hecho todo como para que terminemos aquí y yo estoy muy bien. Soy Y muy estés feliz. donde tienes que estar. Eso es, haciendo lo que tengo que hacer. Eso es, Gabriela. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Buscas, la gente busca, todo el mundo andamos en búsqueda, pero es verdad que igual andamos en búsqueda y de repente Dios en ese momento no se quiere hacer ver, que es lo que te pasó a ti en un momento dado de tu vida. Pero por ello no debemos perder la esperanza, debemos seguir en búsqueda. Eso es. Y confiar en que el Señor nos va a coger de la mano. Y nos coge, ¿no? Siempre, solamente que hay que aprender como a callar el mundo para poder escuchar a Dios, porque si no, y lejos de la oración también es muy difícil. Callar el mundo para poder escuchar a Dios. Qué buena. Nos despedimos. Gracias por estar hoy aquí. Gracias.